Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar la cursada de la asignatura Principios de Economía en este segundo cuatrimestre del año 2020 para los estudiantes de Ciencia Política. Y vamos a empezar con una serie de videos, o mejor dicho, presentaciones de PowerPoint con audio, sobre la unidad 1. En este caso, aprovechando una presentación anterior del doctor Anchorena, integrante de la cátedra, que se titula La economía como disciplina científica, una introducción. Los dos primeros videos estarán a mi cargo y el resto estarán a cargo del doctor Anchorena. Primero vamos a hacer una presentación del conjunto de la cátedra con la que ustedes van a interactuar este cuatrimestre. Quien les habla, Marcelo Garrote López, está al frente de la misma. El doctor Anchorena es el profesor adjunto. La doctora Laura Sendón es jefa de trabajos prácticos. Hay 3 ayudantes graduados que en el orden en que aparecen de izquierda a derecha son el especialista Adrián Giudice, el licenciado Roberto Ortea y el magíster Miguel Leiva Ramos. Todos ya concursados y con cargos regulares. Y por segundo año consecutivo estará como adscripta la licenciada María Marta Mórtola. Nos vamos a encontrar seguramente, bueno, no presencialmente, pero sí en la virtualidad en algún momento. Esta presentación tiene la siguiente estructura. Estará particionada, como ya hemos dicho, en varios videos. El tema en el contexto del programa, la economía entre el conjunto de ciencias, breve historia del desarrollo de la disciplina económica, definiciones de economía. Esa será la parte que estará aquí, entre los dos primeros videos a mi cargo. Y el resto, que lo seguirá el doctor Anchorena, método, objeto de estudio y modelos económicos, el problema económico y la ciencia económica, conceptos básicos como necesidades, factores productivos, bienes y servicios, actividades económicas, qué son, cómo se clasifican, etc. Niveles de análisis y formas posibles de hacer economía, relaciones con otras ciencias o disciplinas, otras economías que en los últimos 30 o 40 años están emergiendo, y la bibliografía, que por razones prácticas y de conveniencia se va a reproducir en cada una de las presentaciones. El programa de la asignatura, del cual ustedes ya deben disponer, al menos así está en el aula virtual, tiene 5 partes o unidades. La unidad 1, que es la introducción sobre la cual hablaremos, la unidad 2, teoría microeconómica, la unidad 3, teoría macroeconómica, conceptos que van a aprender en esta serie de videos, la unidad 4, referida específicamente al pensamiento económico mundial, y la quinta unidad al pensamiento económico latinoamericano. Sin perjuicio de lo expuesto, la unidad 1 contiene el embrión del resto de las unidades. ¿Qué es esa cosa llamada economía? Veamos algunos objetivos que nos hemos planteado en esta serie de presentaciones. Primero, caracterizar a la ciencia económica describiendo sus orígenes y su desarrollo y detallando las distintas formas de hacer economía, lo que vulgarmente se conoce, vos haces economía. Bueno, ¿y eso qué significa? Significa que uno estudia y sugiere o directamente interviene sobre la realidad económica. Se pretende también que los estudiantes incorporen el lenguaje básico de la disciplina y que, más importante que incorporarlo, aprender a usarlo de forma pertinente para describir, relacionar, explicar e interpretar los fenómenos económicos. Definir, clasificar, establecer relaciones entre necesidades, recursos y bienes y servicios, que son, digamos, las 3 grandes etapas del proceso económico. Y por último, describir el problema económico y la forma en que las sociedades a lo largo del tiempo han brindado y o brindan respuesta a dicho problema. La unidad 1, escuetamente, tiene los siguientes contenidos. La economía en el conjunto de las ciencias, origen y breve desarrollo. Definiciones posibles de economía, porque no hay una única definición de economía, más allá de que exista una definición hegemónica.
clasificación entre enunciados de economía positiva, normativa y de política económica, la actividad económica, producción, circulación, distribución y consumo, que desde los clásicos son las grandes etapas del proceso económico. Definición y clasificación de necesidades humanas, factores productivos, bienes y servicios. Distinción entre micro y macroeconomía, una distinción contemporánea, como veremos, y una breve noción de otros programas de investigación alternativos a la economía convencional, que por supuesto se ampliarán en las últimas dos unidades. Hay un conjunto variopinto de ciencias. Podemos distinguir entre ciencias empíricas y ciencias formales. Mientras que las primeras deben verificar sus hipótesis, ya sea por la percepción a través de los sentidos o por el estudio o la ejecución puntual de alguna, o la contrastación puntual de alguna determinada hipótesis, en el marco generalmente del método hipotético deductivo, más allá de que algunas utilicen la inducción para construir conceptos generales, y las ciencias formales, que emprenden el estudio de estructuras internamente coherentes que no necesariamente se verifican en el mundo fáctico. A su vez, las ciencias empíricas pueden clasificarse en naturales y sociales. Las primeras tienen como objeto, o como sujeto, no como objeto, mejor dicho, algún elemento del mundo físico o natural, las segundas alguna parcela de esa cosa particular llamada especie humana. A las ciencias naturales se las llama duras, a las ciencias sociales se las suele llamar blandas, a veces despectivamente. Aquí, remarcadas en verde, están las ciencias empíricas sociales, sociología, psicología, historia, antropología. Aquí tenemos en azul una ciencia empírica natural. Y aquí tenemos una ciencia formal, como la lógica. Otra ciencia natural es la física, otra ciencia formal es la matemática. Geografía, ciencia política y filosofía serían también ciencias sociales. Aunque la introducción de la filosofía en esta categoría es más que discutible, o al menos es opinable. La economía está ahí, por razones de ser nuestro objeto de estudio en el centro, es realmente una ciencia social. No cabe duda al respecto. Aunque hay un conjunto particular de economistas que la consideran más bien una disciplina formal o exacta, o al menos una disciplina exacta que se deriva de las matemáticas. Consideramos, quienes integramos la cátedra, que no es así, sino que la economía es una ciencia social que recurre a instrumentos formales, como la matemática, para enunciar sus postulados y eventualmente para demostrarlos. Veremos este debate, o daremos este debate a lo largo del curso. El origen del vocablo está en Grecia. Oikonomía aparece por primera vez en un texto escrito por Jenofonte, filósofo e historiador del siglo V a.C., casualmente llamado económico. Y la palabra surge de la conjunción de dos vocablos del griego antiguo o clásico, oikos y nomos. Oikos es una unidad económica de la antigua Grecia, significa en sentido amplio patrimonio familiar. Casa, bueyes y arado, decía Hesíodo. En realidad decía mujer, bueyes y arado, pero bueno, no quiero ser objeto de la crítica feminista. Por supuesto, ese oikos, esa unidad económica de la antigua Grecia, era una unidad de producción y de consumo en términos modernos, ¿sí? Y solo había intercambios con otros oikos de algunos excedentes, al menos en el mundo clásico. Integraban ese patrimonio los animales, la producción básicamente agropecuaria o minera en algunos casos, y también los esclavos, que eran propiedad del dueño del oikos. La otra palabra, nomos, se refiere a ley, reglas, gobierno o administración, según la etimología que consideren los autores modernos.
Por lo tanto, esta oikonomía de Jenofonte era un conjunto de normas sobre la administración más o menos eficiente del patrimonio familiar. Es decir, era una disciplina que pertenecía al mundo privado. El oikos se diferenciaba del ágora. En la Grecia clásica, el oikos era privado, el ágora era el mundo público, donde se debatían las cuestiones que interesaban a los ciudadanos de la polis o ciudad-estado. Esta caracterización de oikonomía va a continuar durante todo el periodo griego, romano y hasta el medioevo. Y se va a recuperar obviamente cuando la escolástica medieval recupera el pensamiento aristotélico hacia el siglo XIII. Recién va a ser puesta en tela de juicio, o más bien ampliada, en la modernidad, con el surgimiento de los estados-nación y la expresión económica de las monarquías absolutas, que será el mercantilismo. Los estados-nación surgen en Europa en los siglos XIV y XV y surgen de la disgregación de los feudos, del ese mundo feudal que había surgido a su vez de la disgregación del Imperio Romano de Occidente en su conjunción con los pueblos que los romanos llamaban bárbaros. Se consolidan con la paz de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los 30 años en el continente europeo, y la expresión económica, como dijimos, de estos estados-nación o monarquías absolutas era el mercantilismo, que era un conjunto de recomendaciones o normas para asegurar la mayor riqueza de cada uno de los estados a expensas de los otros. Un estado era tanto más rico cuanto mayor acumulación de metales preciosos pudiera lograr. Obviamente que esto ponía a los estados en una disputa casi permanente y los obligaba a llevar a cabo ciertas acciones diferentes en función de las distintas posibilidades y circunstancias de cada uno de ellos. Así, los autores han caracterizado tres tipos principales de mercantilismos. El mercantilismo bullionista o metalista hispano. Bullion es una palabra francesa que significa lingote, y este es el más vasto, con B larga, burdo, mercantilismo, que consiste simplemente en acumular oro y plata, que en el caso español provenía de las posesiones americanas, y que fracasó, por supuesto. El mercantilismo industrialista francés, que Francia no tenía esas colonias ricas en oro, aunque tenía colonias ricas en materias primas. ¿Qué hacía entonces? Bueno, fabricaba productos de lujo, que vendía a la nobleza y a las burguesías de otros países europeos. Vendía productos caros a otros países, exportaba, y compraba productos baratos a sus colonias, importaba. Ahí aparece la noción de balanza de comercio, como diferencia entre el valor de las exportaciones y de las importaciones, y valor agregado, lo que se agrega en materia de beneficios y salarios y de impuestos a las materias primas que se industrializan. Conceptos que la ciencia económica moderna ha conservado. El último mercantilismo es el comercialista, caso de los de Holanda primero y de Inglaterra sobre todo, que es el que se va a consolidar con las actas de navegación de Oliver Cromwell, que van a durar de 1649, si recuerdo bien, hasta 1846, cuando sean abolidas. Este sistema le permitió a Inglaterra multiplicar su flota mercante por 10 en un siglo, y la convirtió, como todos sabemos, en la reina de los mares. Obviamente que eso va unido también a la aparición de un nuevo estado, que vamos a llamar estado burgués por conveniencia del lenguaje, que surge en el siglo XVII, no solo con la revolución científica y los pensadores protoliberales, sino con la gloriosa revolución inglesa de 1688, y se va a consolidar o a institucionalizar en el siglo XVIII con la Declaración de la Independencia de Estados Unidos de 1776, un año importante, y la posterior Revolución Francesa de 1789 y sus ecos, que no se van a apagar sino hasta muy tarde, que van a configurar un nuevo mundo en el siglo XIX, el famoso siglo XIX largo de Hobsbawm. Va a haber tres grandes
escuelas de pensamiento económico que acompañarán este Estado o este tipo de Estado. Respectivamente la fisiocracia, el liberalismo y el marginalismo, que veremos a continuación en particular. La fisiocracia va a surgir en Francia hacia 1760 y es la primera escuela moderna en el sentido contemporáneo de pensamiento con pretensiones científicas. Y es una escuela de pensamiento porque tiene un líder, una doctrina, discípulos, publicaciones que difunden su ideario, afán de captar nuevos miembros y sobre todo afán de influenciar sobre el gobierno, en este caso la monarquía francesa, para llevar adelante sus postulados de aplicación que surgen de una teoría. ¿Y cuál era esta teoría? Bueno, la teoría era, como lo dice el nombre, fisiocracia, fisio, physis, tierra, cracia, gobierno, kratein, gobierno de la tierra. La tierra para los fisiócratas era la fuente y materia de donde se extrae la riqueza. Solo el sector primario, podríamos decir, era productivo, porque multiplicaba las producciones. Aunque los fisiócratas solamente o básicamente hablaron de la agricultura, estamos pensando también en las otras actividades de lo que hoy es el sector primario. El resto de las actividades eran consideradas estériles o improductivas, no porque fueran inútiles, sino porque no agregaban valor, simplemente se limitaban a la transformación de lo que el sector primario había ofrecido. Grueso error que será corregido por escuelas económicas posteriores. El lema de la fisiocracia, que después va a pasar al liberalismo, es este: laissez-faire, laissez-passer, atribuido a Vincent de Gournay, un economista francés del siglo XVIII, simpatizante de la fisiocracia, y que significa dejad hacer, dejad pasar. El mundo por sí mismo se acomoda, sin necesidad de la intervención pública, como había sido durante la época mercantilista. Superior a la fisiocracia va a ser el sistema económico del filósofo y economista escocés Adam Smith, plasmado en el libro La riqueza de las naciones de 1776. Para Smith no solo la tierra crea valor, sino que también la industria y el comercio. De hecho, él sostiene que el capital, liberado a sus propias fuerzas, sin la acción pública, irá primero a la actividad agrícola, después a la industrial y, por último, a la actividad comercial, básicamente del comercio exterior. En el sistema smithiano de libre competencia hay un único freno a la misma, no es necesario que el Estado intervenga. La propia competencia es un freno al egoísmo, o más bien al propio interés de los individuos, y constituye a su vez un estímulo para mejorar la productividad y por ende la producción. El problema principal para Smith es, como está implícito en el título de la obra, ¿no?, lograr la mayor riqueza, es decir, lo que hoy llamamos crecimiento económico. No la riqueza individual solamente, sino también la riqueza nacional. Inspirados en la obra smithiana, entonces, un par de economistas modernos, en un libro muy interesante, han diseñado este esquema virtuoso que comienza con la división del trabajo, que para Smith es un hecho fundamental de la actividad económica, que a través de la especialización permite una mayor productividad por hombre o por trabajador y por ende una mayor producción de bienes y también de servicios. Pero Smith va a hacer hincapié en los bienes tangibles. Esto permite pagar salarios más altos porque el fondo de salarios aumenta y por lo tanto aumenta la renta per cápita, y entonces al aumentar la renta per cápita o por cabeza también aumentan los niveles de consumo, no solo de un individuo considerado aisladamente, sino del conjunto. Esto implica un mayor grado de riqueza en una nación, porque obviamente al aumentar la demanda, la producción también lo hace, y por ende permite que una clase particular de individuos, llamados capitalistas, acumulen capital, con lo cual el proceso vuelve a comenzar. Este es un círculo virtuoso en el que Smith creía fervientemente y cuya única restricción o limitación estaría dada por la extinción de oportunidades de inversión.
¿Y qué hacía el Estado en todo esto? Bueno, no es que Smith diga que el Estado no debe hacer nada. Smith le atribuye ciertas y determinadas características. De hecho, dedica todo un libro, el libro cuarto de la riqueza de las naciones, a esta cuestión. El Estado debe proveer solo aquello que el mercado no puede o no debe proporcionar. En particular, el Estado debe administrar justicia, impartir la seguridad interior y la defensa frente a los enemigos del Estado-nación. El Estado o bien debe tener el monopolio de la emisión monetaria o concederlo en forma monopólica a un único banco emisor y a su vez, liberalismo con límites, debe controlar el tipo de interés. Es un argumento que el resto del liberalismo no va a acompañar. Esto es, no debe haber tipos de interés demasiado elevados, en la opinión de Smith. El Estado también debe construir obras de infraestructura allá donde la mano invisible del mercado no llegase, cuestión que veremos oportunamente, o que no eran rentables para el sector privado y que por lo tanto no tenían interés particular en hacerse, como puentes o caminos. También el Estado, en la opinión de Smith, debía brindar educación básica para los hijos de los trabajadores. Esto distingue el pensamiento liberal clásico del pensamiento neoliberal. Esa educación básica debía ser gratuita y era una especie de reparación intergeneracional para darle a los hijos de los trabajadores mejores oportunidades que las que tuvieron sus padres. Por último, debía asegurar que la competencia existiese, evitando colusiones o acuerdos entre empresarios y comerciantes que, como el propio Smith lo sostiene en esta cita que ustedes pueden leer detenidamente e inclusive debatir pausando este video, en opinión de Smith, siempre que se juntaban era para conspirar contra los intereses de los consumidores. Hacia el último tercio del siglo XIX, la escuela clásica entra en decadencia, clásica o liberal, y a su vez sufre el embate de el pensamiento socialista y sobre todo el pensamiento de Marx, que con los mismos elementos, o con casi los mismos elementos que el pensamiento clásico, elabora una visión crítica de la realidad circundante. Este reordenamiento del pensamiento económico va a dar origen a una escuela moderna que se va a llamar primero marginalista y que después por influencia de Marshall pasará a ser la escuela neoclásica, que todavía es la escuela hegemónica. Marshall y Walras, uno inglés y otro francés, representan de alguna manera las cumbres del pensamiento marginalista o crean o sistematizan todo un conjunto de conceptos que están ahí detallados que nosotros veremos a lo largo del programa, básicamente en la parte 2 de la materia. Sin embargo, no mandan al Estado al halcón de los recuerdos, sino que también amplían un poco, además de lo que Smith sostiene sobre la intervención pública, consideran que el Estado también debe intervenir cuando se presentan fallos de mercado. Es decir, hay ciertas situaciones que hacen que la competencia no funcione bien, como monopolios, oligopolios, externalidades o bienes públicos, conceptos que veremos a lo largo del programa y que están contemplados en esta cita del autor español Francisco Cabrillo sobre cuál debiera ser la acción pública. Hemos llegado entonces al fin de esta primera parte. Esta es la bibliografía básica que de alguna manera está incluida en el programa de la asignatura y esta es la bibliografía extra que se ha usado para estas presentaciones. Nuevamente pausando el video, ustedes podrán ampliarlo. Bueno, les agradezco su atención y seguiremos en una próxima presentación.